Buenos días a todas las personas que se conectan a esta hora, al viernes de la planificación. Hoy tenemos el gusto de estar acompañados por la doctora Gina Mora Zafra. Gina es cundinamarquesa de Funza, Cundinamarca, abogada especializada en Derecho Administrativo, asesora en Derecho Policivo, asesora a nivel municipal y territorial. Hemos tenido la fortuna de tenerla acá como asesora en el departamento, a nivel municipal. Entonces es muy importante contar con ella. ¿Por qué? Porque es una persona experta en materia urbanística. Hay infracciones que ustedes, yo sé que tienen bastantes dudas y que hoy las vamos a poder resolver. Buenos días, Gina. ¿Cómo estás? Buenos días, doctora Helen. Muchísimas gracias por la invitación. De antemano, pues un agradecimiento especial al departamento, a la Secretaría de Planeación, al doctor César Carrillo, al doctor Roberto González, a la arquitecta Marta Becerra y a la doctora Helen Sánchez. Muchísimas gracias. Estoy pues acá dispuesta a absolver todas las dudas en materia urbanística, con la introducción evidentemente del Código Nuevo de Policía, la Ley 1801 de 2016, el régimen de transición, con la ley que regulaba antes esta materia en infracción urbanística, la Ley 810 de 2003, la Ley 388 de 97, y pues el marco policivo, específicamente en infracciones urbanísticas, pues a nivel municipal, que es lo que nos interesa a nivel departamental. Entonces, pues, cuando diga, doctora Helen, entramos en materia. Listo, entonces, Gina, como siempre vamos a manejar primero una presentación. Por favor, las preguntas que ustedes tengan las pueden dejar en el chat. Al final le daremos respuestas. Si hay alguna pregunta que Gina no pueda contestar, la tenemos a la arquitecta Marta Becerra, que después nos la contestará en otro escenario. Gina, muchas gracias por acompañarnos y demos inicio pues a nuestra café. Muchísimas gracias. Pues acá, ¿no? Bueno, yo tengo pues unas diapositivas como un marco normativo de lo que vamos a ver en este espacio, pero realmente quiero que no se ciñan en ellas porque pues lo que tienen las diapositivas es el marco legal y su articulado, que como lo hemos conversado acá, pues sencillamente nos metemos a las leyes que mencioné, nos metemos a Google y pues ahí están las normas. Entonces esto va a ser, digamos que una manera de identificar cuáles son las normas que regulan la materia, aspectos básicos, pero vamos a estar interactuando pues todo el tiempo. Entonces demos inicio. Empecemos porque nosotros hablamos a nivel departamental, municipal, legal, de qué es una infracción urbanística, de que iniciamos procesos de infracción urbanística, pero muchas veces nosotros como funcionarios o como administración no sabemos la definición, el concepto de qué es una infracción urbanística. Entonces lo puse de una manera muy sencilla en la diapositiva y es muy clara, y la infracción urbanística simplemente es la acción u omisión de una persona natural o jurídica que incumple la disposición en materia urbana. ¿Cuál es la consecuencia de ese incumplimiento de las normas urbanísticas? Pues la consecuencia va a ser una sanción, la consecuencia va a ser una multa según las disposiciones. Entonces, como primera medida, todos tenemos que tener claro qué son las infracciones urbanísticas. Y ustedes como empleados públicos, como funcionarios, como contratistas, como representantes de las entidades, de los entes territoriales, dicen, bueno, vamos a iniciar el proceso de infracción urbanística y no saben qué es, pues digamos que esa es la fuente, ese es el origen. Entonces, es la acción o omisión que comete cualquier persona natural o jurídica, como lo establece la 1801, contra las normas urbanísticas, contra las normas individuales de nuestro plan de ordenamiento territorial, y con una consecuencia jurídica claramente como todo tipo de sanción o infracción, que es una multa en este caso, y es una sanción, ¿vale? Ahora miremos el marco legal de las infracciones urbanísticas. Entonces, tratándose, como les dije al inicio de esta charla, ¿cuál es el marco legal? Pues es la Ley 388 del 97. Ojo, porque estoy hablando de un régimen de transición. Todas las normas que les voy a ceñir acá es la norma actual, antes de la vigencia del Código de Policía, es decir, de la Ley 1801 de 2016, que es régimen de transición, norma que se aplica a los procedimientos que ya hayamos iniciado con anterioridad a la Ley 1801 de 2016, ¿vale?
Entonces, ¿cuál es el marco legal de las infracciones urbanísticas? La ley 388 de 1997, que fue derogada por el artículo, por la ley 1801 en su artículo 108, la ley 810 de 2003, que modificó algunos aspectos de la ley 388 del 97, y que esta ley 810 fue derogado su artículo primero y segundo por la ley 1801 de 2016, es decir, Código de Policía. Entonces, ojo con las derogatorias, ¿no? Régimen de transición, lo que estábamos hablando. La ley 1801 de 2016, que es el Código Nacional de Policía, bueno, no miren el sticker que puse ahí, Código Nacional de Policía, que es la norma que nos está aplicando en la actualidad cuando no tenemos procesos que hayan iniciado con la normatividad vigente, ¿ok? La 1801 de 2016, específicamente tratándose de infracciones urbanísticas, está dispuesto o establecido en el artículo 135 a 138 de dicha disposición, y es claro, hablando de régimen de transición, es claro que tengamos en cuenta a partir de qué momento rige esta norma. Es decir, si estoy hablando que los procesos que hayamos iniciado en nuestros municipios, en nuestro departamento, con anterioridad a la expedición de este Código de Policía, pues se entiende que seguimos y los culminamos, y la decisión de fondo va a seguir con las disposiciones que atañen. Se me olvidó decir algo. La ley 1437 de 2011 también es una disposición que se rige en el marco legal, tanto en la disposición anterior como en la disposición actual. Anterior, en su artículo 47, que establece los procesos sancionatorios, específicamente infracciones urbanísticas. ¿Listo? Estaba hablando del régimen de transición. Entonces, los procesos de infracción urbanística que hayan iniciado con posterioridad al 29 de enero del 2017, se entiende que desde ese momento empieza a establecerse con el procedimiento señalado en la ley 1801, que ya lo vamos a ver más adelante. Si tenemos procesos vigentes en la actualidad, ¿sí?, que hayan iniciado con anterioridad al 29 de enero del 2017, vamos a hacer su procedimiento de infracción urbanística con la ley 888 de 1997, con la ley 810 de 2003 y con la ley 1437 de 2011. Bien, ese era el marco legal. Buenos días. Ese era el marco legal. Ahora entremos en materia. Yo les estaba hablando del régimen de transición respecto a la ley 388 del 97, ¿sí?, que en algunos articulados fue derogada por la ley 1801. ¿Cómo manejábamos nosotros este régimen de transición con las actuaciones que se iniciaron con anterioridad, insisto, a la ley 1801 de 2016? Llegaba por disposición generalmente la Secretaría de Planeación, de oficio o a solicitud de parte. La Secretaría de Planeación enviaba a la dependiente, por ejemplo, en el caso, les digo, de los municipios que asesoro, siempre se hace el siguiente trámite. La Oficina de Planeación radicaba un memorando a la Secretaría Jurídica, quien, dependiendo de sus facultades, obviamente, entre su planta personal, funciones, manuales y requisitos, iniciaba los procesos de infracción urbanística. Entonces, con la Ley 810 de 2003, se establecía qué tipo de infracción era, ¿sí? Entonces ya vamos a hablar de las clases de infracción con el régimen de transición. Quien hace una construcción sin licencia, ¿sí?, quien hace una construcción excediendo la licencia otorgada por la Oficina de Planeación, quien efectúa una construcción en espacio público, quien invade el espacio público, quien establece una actividad, ¿sí?, que va en contravía del uso del suelo, pero ojo, esta actividad industrial o comercial con la legislación anterior, o sea, con lo que les acabo de decir, régimen de transición, se convertía en infracción urbanística siempre esta actividad industrial no abriera sus puertas al público. Porque si abría sus puertas al público, ya era otro tipo de procedimiento que estaba regulado como establecimientos de comercio en la Ley 232 del 95, que fue derogada por el Código Nacional de Policía, Ley 1801 de 2016. Entonces, es bien claro dejar que ustedes, pues, digamos que lo tengan acá, qué clases
de infracciones urbanísticas la ley 810 establecía. Entonces, acá el artículo 108 de dicha disposición decía: para la imposición de las sanciones previstas en este capítulo, las autoridades competentes observarán los procedimientos previstos en el Código Contencioso Administrativo en cuanto sea compatibles a lo establecido en la ley. Quiero hacer énfasis en esto, ¿por qué? Porque en la actualidad, en el 2018, todavía tenemos municipios, todavía tenemos funcionarios que estamos manejando el trámite de estos procesos, de estas infracciones urbanísticas con el Código Contencioso, porque el artículo 108 así lo dispone. Quiero hacer claridad en esto, ¿por qué? Porque es una imprecisión normativa, porque el Código Contencioso Administrativo fue derogado por la Ley 1437 de 2011. Es decir, que todos los trámites y actuaciones administrativas en la actualidad, a partir del 12 de julio del 2011, se rigen por el Código Contencioso, por el CEPACA, que es la Ley 1437 de 2011. Entonces, por favor, no nos fijemos en esta disposición cuando dice que el Código Administrativo, porque ese código, o sea, el decreto 0184 ya fue derogado desde el 2011. Quería hacer precisión en eso porque lo he visto en la práctica, en los municipios, en que nuestros inspectores de policía, en que nuestros funcionarios están manejando el trámite del régimen de transición con el Código Contencioso. ¿Qué pasa? Este Código Contencioso fue derogado por la 1437. Entonces ustedes me van a decir, listo, si el Código Contencioso ya está derogado y ahora es el CEPACA, ¿cuál es el artículo que en régimen de transición, es decir, con procesos que teníamos vigentes en la actualidad del 1801, aplica para hacer los procesos sancionatorios de infracción urbanística? Entonces nos remitimos al artículo 47 de la 1437. ¿Listo? Bueno, aquí el artículo primero de la 810 habla de las clases de infracciones urbanísticas, que fue las que dije anteriormente, cuando se construye sin licencia, excediendo la licencia en espacio público, construcción en espacio público, usos del suelo y demás, ¿vale? Les estaba hablando, bueno, de las sanciones ya vamos para allá, pero quiero que dejemos claro que la diapositiva no me corre. Esto puede pasar, perdón. Sí, sí. Ok, entonces vamos. Les estaba hablando que en los procesos de infracción urbanística que tenemos en la actualidad y que se iniciaron con anterioridad a la 1801, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cómo los funcionarios deben manejar estos procesos de infracción urbanística? Les hablaba del artículo 47 del CEPACA, ¿verdad? Iniciamos con una averiguación preliminar, ¿sí? La averiguación preliminar es la investigación que hace el funcionario. Les hablo de la práctica. Les hablo del municipio para el cual asesoro en derecho policivo y infracciones urbanísticas. ¿Cómo manejábamos estos procesos? ¿Cierto? Hacíamos una averiguación de responsables, como lo dice el artículo 47. En la averiguación preliminar nos llegaba un oficio por parte de la Secretaría de Planeación, donde nos indicaba la presunta infracción y el presunto o posible infractor. Llegaba a la oficina jurídica, nosotros enseguida en la averiguación preliminar, previo a la formulación de cargos que establece el artículo 47, inicialmente, entonces, enviamos una comunicación a Secretaría de Hacienda que nos dijera a través del Código Catastral quién era el propietario del bien inmueble donde se estaba cometiendo la presunta infracción urbanística. Con precisión, con un informe de planeación, pues técnico de planeación, con el informe que nos pasaban, determinábamos cuál era la clase de infracción y cuál era la clase de sanción. Una vez teniendo previsto quién era el presunto infractor y la presunta infracción o la infracción contra las normas pues, urbanísticas, hacíamos un auto de apertura, una averiguación preliminar. Esta averiguación preliminar se comunica. ¿Por qué hago énfasis en eso? Me van a decir, pero esa norma ya no rige porque ahora es el Código Nacional. Porque es que en la actualidad la mayoría de procedimientos que tenemos en el departamento se iniciaron con anterioridad al Código de Policía. Por eso quiero hacer énfasis en esa transición de una norma y la norma actual, que ya vamos a hablar de la norma actual.
¿Listo? Averiguación preliminar, comunica. Luego viene una formulación de cargos, que es otro. La averiguación de preliminar es un auto de trámite. La formulación de cargos es un acto administrativo, ¿sí? Es de contenido particular, ese se notifica personalmente según lo establecido en el CEPACA. Esa formulación de cargos debe contener unos hechos en los cuales se basa pues, la infracción, debe contener la norma presuntamente vulnerada, debe contener cuál es la posible multa que es como consecuencia de esa infracción, debe contener con precisión quién es el presunto infractor, ¿sí? Y debe evidentemente darle la oportunidad al presunto infractor de que haga sus respectivos descargos, el debido proceso, se le garantiza el derecho de defensa y contradicción, y también se le hace saber que tiene 15 días para aportar pruebas, para defenderse, para ejercer su derecho de contradicción. Una vez se haga la formulación de cargos y se notifique personalmente según lo establecido en el CEPACA, se va a un periodo probatorio. El auto del periodo probatorio es un auto de trámite. Entonces, auto de trámite de averiguación preliminar, acto administrativo, formulación de cargos, auto de trámite, periodo probatorio, en el cual usted como funcionario establece cuáles son las pruebas que son conducentes, útiles y pertinentes y que van a establecer con toda precisión cuál es la clase de infracción urbanística. Generalmente, en las infracciones urbanísticas, la prueba reina es el dictamen del perito, ¿sí? El perito, pues que generalmente son los técnicos que están en la oficina de planeación, ellos nos establecen con precisión eso. Otras pruebas que pueden establecer o llegar a establecer el problema jurídico con certeza son algunos testimonios también, pero la prueba reina es la prueba pericial. Y el contenido de ese cuestionario que ustedes como funcionarios le hagan al perito es determinante, es decir, cuánto se excedió de licencia, cuántos metros se excedió, si construyó tercer nivel, si se excede en espacio público, si es espacio público o no, cuál es el uso del suelo, cuál es la actividad que genera. Todo ese tipo de preguntas es las que uno como funcionario debe hacerle al perito para tomar una decisión de fondo para resolver el problema jurídico, ¿vale? Las pruebas que ustedes en los descargos del presunto infractor les allegue, que ustedes consideren que no son conducentes ni pertinentes, ustedes en el auto de pruebas deben negarlas y deben motivar la negación de esas pruebas. Por ejemplo, si yo estoy investigando que se excedieron, me dieron licencia para construir una casa y yo construí 5 pisos y me dieron licencia para construir 4 pisos, ¿sí? Evidentemente me excedí de la licencia. Es pertinente y conducente que a mí me pidan una prueba grafológica del arquitecto que hizo el 4º piso, me pregunto yo. Claro que no, porque la prueba grafológica no es conducente ni pertinente para determinar si con una firma de un profesional me excedí o no me excedí de la licencia. Es decir, yo a simple vista con una prueba técnica puedo establecer cómo me otorgaron la licencia y si me excedí del 3er piso, si edifiqué 5 pisos cuando eran 3 pisos. Entonces, ahí es cuando debo negar la prueba y motivar. Luego vienen los alegatos de conclusión, que es la última oportunidad que tiene el presunto infractor para defenderse, y el término son de 10 días, y este acto se notifica también personalmente. Y con posterioridad a los alegatos, si los alegan o no, el fallador produce la decisión pues, de fondo y su contenido, el contenido de la decisión de fondo, el cual procede el recurso de reposición. Creo que, digamos que ese es el procedimiento. Obviamente la decisión de fondo también tiene notificación personal, al igual que los alegatos de conclusión. Digamos que este es el procedimiento que se maneja en la actualidad, ojo, insisto, a los procesos que hayan iniciado con anterioridad a la Ley 1801 de 2016. Si ustedes no lo hacen así, mis queridos amigos, están haciéndolo mal. Entonces, para eso estamos acá, para hacerlo a través del procedimiento que nos dice las etapas en que debemos ejercer o permitirle al presunto infractor que ejerza su derecho de defensa y contradicción mediante acto administrativo, mediante autos de trámite y las pruebas pertinentes y conducentes para tomar una mejor decisión de fondo. ¿La decisión de fondo cuál es? Pues
la multa, la sanción, que ya vamos para allá. La decisión de fondo es la demolición. La decisión de fondo puede ser solo la demolición sin multa, dependiendo del principio de favorabilidad y también dependiendo la agravación o los grados de la pena, ¿no? Que ya lo vamos a ver más adelante porque aplica en los dos regímenes, en el anterior y en el actual. Dicho esto, entonces, es decir, del procedimiento en la legislación anterior, ahora vamos a hablar del procedimiento en la legislación actual. Ley 1801 de 2016, artículo 135, ¿vale? Como les dije, no hay necesidad, pues digamos que aquí está la plantilla, la dispositiva que establece cuáles son los comportamientos, pero para eso, pues mis queridos amigos, simplemente es que ustedes se remitan al artículo 135 de la 1801, que aquí lo tengo en mis manos, y ustedes pueden ver cuáles son los comportamientos que afectan la integridad urbanística. Acá hay una similitud con la legislación anterior, pero el legislador o el espíritu legislador en la 1801 fue ampliar los comportamientos que afectan la integridad urbanística. En la práctica, mis queridos amigos, siempre en nuestros municipios, siempre son, podría decirles que de los 24 comportamientos que establece la 1801, siempre son los 11, es decir, usos de suelo, licencias, me excedo de licencias, construyo un espacio público, invado el espacio público. Digamos que esa es la costumbre tratándose en materia de infracción urbanística. Ahora, si uno mira la disposición, hay 24 comportamientos, que por eso les digo, pues por el tiempo y todo, pues ustedes los pueden mirar pues desde sus oficinas, desde sus casas, por internet, mirar la legislación. Pero vamos a ver en este caso específico lo que sucede en la práctica, ¿vale? Entonces, el artículo 135 de esta disposición señala, dice lo siguiente: los siguientes comportamientos relacionados con bienes inmuebles de particulares, bienes fiscales, bienes de uso público y espacio público, son contrarios a la convivencia, pues afectan la integridad urbanística y por lo tanto no deben realizarse según la modalidad señalada. A. Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir ¿en qué? O sea, yo como ciudadano, como persona natural, como persona jurídica, ¿sí? Como lo establece el 135, no puedo ni parcelar, ni urbanizar, ni demoler, ni intervenir o construir en, ojo con esto, en áreas protegidas o afectadas por el plan vial o de infraestructura de servicios públicos domiciliarios, con desconocimiento de lo preceptuado en la licencia. Este desconocimiento preceptuado en la licencia es el pan nuestro de cada día, queridos amigos. En bienes de uso público y terrenos afectados al espacio público, en terrenos aptos para estas actuaciones sin licencia, cuando ésta hubiera caducado. Actuaciones en los inmuebles declarados de conservación de interés cultural, histórico, urbanístico y paisajístico. Demoler sin previa autorización y licencia. Eso también es la costumbre. Les puedo decir que de ahí son los 11 primeros: intervenir o modificar en las licencias, incumplir las obligaciones de las licencias, realizar acciones que puedan generar impactos negativos de bienes de interés común, cultural, arquitectónico, zonas de influencia, uso y destino del inmueble, dependiendo de los usos que se hayan destinado en las licencias de construcción, como les hablaba al principio, y la ubicación que señala en la licencia de construcción. Ya les digo, hay 24 comportamientos, pero pues por el tiempo vamos a hablar de lo que pasa en la práctica a nivel pues municipal, ¿vale? Acá fue lo que acabé de nombrar. Listo. Entonces, ley 1801. Si estábamos hablando de cómo era el procedimiento en la ley 810 y con la normatividad vigente antes del Código Nacional de Policía, ahora vamos a ver cómo es el procedimiento de estas clases de infracciones urbanísticas en la ley 1801. Bueno, acá tengo unas causales de agravación que ya lo vamos a mirar, pero quiero que hagamos énfasis en el procedimiento, que es el artículo 223 de la ley 1801, ¿vale? ¿Quiénes son los funcionarios competentes? Eso es muy importante, ¿sí?
En el régimen de siempre que les hable del régimen de transición, es la legislación anterior y vigente, dependiendo del tipo de actuación que haya iniciado con anterioridad o con posterioridad, ¿vale? En la legislación anterior, el funcionario competente era el inspector de policía en primera instancia. Los alcaldes municipales, disculpen. Los alcaldes municipales tienen la facultad de iniciar los procesos de infracción urbanística, como les dije, de oficio a solicitud de parte, con el apoyo, en el caso de las entidades a las cuales yo asesoro, es con el apoyo de la oficina jurídica, quien tiene esa facultad, pero finalmente quien reviste los actos o quien firma los actos es el alcalde. Entonces, el alcalde era el funcionario en primera instancia para llevar todo el trámite del artículo 47 de la ley 47 de 2011, el CEPAC. ¿Listo? ¿Por qué no hay segunda instancia? Pues porque evidentemente los alcaldes es el superior jerárquico en todos los municipios, entonces el único recurso que procedía es el recurso de reposición contra sus decisiones. ¿Qué pasa en la práctica? Ustedes van a decir, pero ¿cómo el alcalde va a hacer la inspección ocular? ¿Cómo el alcalde va a desarrollar las prácticas? ¿Cómo el alcalde va a visitar a un técnico de planeación? No, para eso existen los despachos comisorios, que se elabora el mismo alcalde, un despacho comisorio en el cual combina, invita, ordena a los inspectores de policía a que realicen esta práctica de pruebas como lo señala el artículo 47 de los procesos sancionatorios, ¿vale? Ese es el funcionario competente en el régimen anterior, el alcalde. Ahora, en la 1801 de 2016, el funcionario competente en primera instancia es el inspector de policía. Ya no es el alcalde solo va a revisar en segunda instancia su decisión de fondo. ¿Listo? ¿Cómo es el trámite con la 1801? El trámite está establecido en el artículo 223 del Código Nacional de Policía y a través de un proceso verbal abreviado. Ustedes me van a decir, pero cuando uno lee el proceso verbal abreviado, pues se tiene que desarrollar la infracción en un solo día. No, porque como les dije al inicio, si bien el espíritu del legislador fue, digamos que, pues, evidentemente el espíritu del legislador en todas las normas que derogan las anteriores es modificar y mejorar lo ya existente. En este caso, a mi modo de ver y con todo respeto, pues que he analizado este código de policía, sí ha mejorado algunos aspectos, pero también pienso que a nivel interpretativo hay muchas falencias y por eso hay muchos articulados que están demandados por inconstitucionales. Les voy a recomendar una sentencia, es la sentencia C-349 de 2017, para que ustedes, pues, en la comodidad de sus oficinas, la lean con detenimiento. Esta sentencia C-349 de 2017 establece claramente cómo es el procedimiento verbal abreviado de este tipo, en este caso como medida correctiva, porque es que este 223, digamos que es el procedimiento que tienen todos los inspectores para lo de su competencia, pero tratándose de infracciones urbanísticas es una medida correctiva que está incluida en el proceso verbal abreviado. Entonces, fíjese que con la normatividad anterior, el alcalde tenía el auto de descargos, la formulación, la averiguación, el auto de pruebas, los alegatos de conclusión, la decisión del recurso, todo notificado, ¿sí? Se tomaba pues su tiempo para establecer la infracción. Acá es un poco más rápido, acá es un poco más sumario, yo sé que en la práctica no se cumple, pero el proceso verbal trae también unos lineamientos en su artículo 223, que es la iniciación de la acción, se hace a través de una audiencia donde se hace la presentación de las partes, lo hacen los inspectores de policía, señala los hechos que generalmente ustedes van a decir, bueno, es a solicitud de parte de oficio, el inspector de policía siempre inicia con un memorando de Secretaría de Planeación, inicia su proceso verbal abreviado. Entonces hace la iniciación de la acción, hace la audiencia pública, en la audiencia pública escucha los argumentos de las partes, invita a conciliar, obviamente tiene que abrir una etapa probatoria y por eso debe interrumpir la audiencia y debe fijar y señalar nueva fecha para audiencia de pruebas, porque claramente este tipo de procesos requieren de unos expertos, generalmente son los técnicos de las secretarías de planeación de cada municipio, donde realizan el cuestionario y bueno, todo el peritaje que haya, dependiendo la clase de infracción urbanística, ¿sí? Luego viene la decisión, luego vienen los recursos, ojo,
Les voy a hablar general porque está establecido en el 223. Recurso que decide, que es el recurso de reposición y en subsidio de apelación, que lo decide en segunda instancia, como lo dije antes, el alcalde municipal. Luego viene el cumplimiento. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de este proceso o de esta medida colectiva que hacen los inspectores de policía? La consecuencia son las multas que establece el artículo 137, si no estoy mal, perdón, 135. En el 135 está la medida a aplicar. Esa es la consecuencia o la resolución final del proceso abreviado de la 223 de la 1801. ¿Cuál es la consecuencia obvia? Aplicar la medida correctiva, aplicar la multa, aplicar la sanción. Ahora quiero hablarles de algo bien particular. Tanto en la legislación anterior como en la actual, hablamos de unas causales de agravación que están ahí en la diapositiva, hablamos de unos principios de favorabilidad, hablamos de la caducidad de la acción, hablamos de las medidas correctivas a aplicar, los funcionarios competentes y el proceso, el proceso verbal, que es el que estoy hablándoles en este momento. Cuando yo hablo de causales de agravación, ¿a qué me refiero? Tanto la legislación anterior, acuérdense del artículo 47 y la 1437, dice que obviamente si yo construyo, si yo afecto el interés público, si es en un eje ambiental, si es en un lugar arquitectónico, pues obviamente tiene unas causales para agravar mi sanción o para agravar mi multa porque cometí la infracción urbanística afectando el interés general. Lo mismo establece acá el artículo 136 de la 1801, dice: tienen el carácter de grave toda infracción urbanística contemplada en el presente código que genere impactos ambientales, lo que les decía ahorita, no mitigables o deterioro irreparable de los recursos naturales, el patrimonio natural urbanístico, arquitectónico y arqueológico. Tanto en la disposición anterior como en la actual, tiene un agravante para la sanción de la multa, ¿vale? Principio de favorabilidad. Miren, tengan en cuenta, yo soy partidaria, yo soy muy garantista, y lo hablaba con la doctora Helen, de que hay municipios que son muy legalistas, lo que diga la norma, eso es, y el ciudadano mire a ver cómo hace. Nosotros también tenemos que mirar, queridos amigos, las condiciones del ciudadano. No todo el ciudadano actúa con dolo al cometer una infracción urbanística. Ahora, el desconocimiento de la ley pues no la premia de que no cometa la infracción, pero hay un principio de favorabilidad que es constitucional y es, hombre, ¿cuál es la ley más favorable para el ciudadano? Pues yo como funcionario debo aplicar cuál es la ley más favorable para el ciudadano. ¿Listo? Principio de favorabilidad. Caducidad de la acción, tanto en la legislación anterior como en la actual, son 3 años a partir de la comisión del hecho, pero hay una modificación con la nueva legislación y es que en la anterior la caducidad era para toda clase de infracciones urbanísticas. En la actual, la caducidad solo aplica. El ejercicio de la función policía de control urbanístico caduca en 3 años solo cuando se trate de parcelar, urbanizar, intervenir y construir en terrenos aptos para estas actuaciones. Entonces, fíjese que la disposición actual en materia de caducidad sí reguló un poquito y solo dice que opera en estos casos los 3 años. En cambio, en la anterior se operaba para toda clase de infracción. Hablábamos con la doctora Helen de los casos que se dan, ¿sí? Bueno, insisto, nosotros como funcionarios, y de hecho esa es una introducción que ha establecido las altas cortes, ha establecido la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, a través de la introducción del CEPACA, que es la norma que rige nuestras actuaciones administrativas. El espíritu del legislador y la misma jurisprudencia ha establecido que nosotros como funcionarios, que nosotros como Estado, como entidad, debemos garantizar los principios constitucionales, el debido proceso. ¿Listo? Amparados en este debido proceso, pues si tengo una norma, ¿sí? Debería dejar un poco, es decir, la literalidad de la norma y ceñirme a un estudio de proporcionalidad, de garantía proporcional, constitucional. ¿Cómo yo puedo ayudar también al ciudadano que quiere ajustarse a la norma, que no quiere seguir infringiendo la norma urbanística? ¿Qué ponderación de derechos hago yo? ¿Qué ponderación de pruebas de la sana crítica hago yo? ¿Cómo yo intervengo en el interés general respecto al particular? ¿Cómo yo como Estado
garantizo una confianza legítima también cuando he permitido ciertas cosas, cómo yo como Estado aplico el debido proceso y todas estas garantías constitucionales. Entonces, yo les sugiero, queridos amigos, que a la hora de fallar en casos especiales, o sea, me refiero, lo que estoy hablando ahorita es de casos especiales, hagamos un test de proporcionalidad del derecho sustantivo sobre el procedimental, ¿sí? De los derechos y los principios constitucionales, y les garantizo que ningún juez de tutela va a ir en contravía de eso. No quiero decir con esto que no apliquen la normatividad literal como está, no. Simplemente quiero decir que seamos un poco más garantistas a la hora de tomar nuestras decisiones con nuestros ciudadanos. Podemos hacer también, dentro de los procesos señalados, nosotros como funcionarios podemos advertirle al ciudadano, mire, si usted va a planeación, si usted va a pregunta qué requisitos requiere para obtener la licencia, podemos hacer algo para hacer un acto administrativo que dé un hecho superado. ¿Qué es el hecho superado? El hecho superado es cuando yo dentro de la actuación me adecuo a la norma. Entonces el hecho por el cual se inició el proceso pues ya no tiene sentido y yo como fallador ya no hago un proceso multando y sancionando, sino archivando el proceso. Acuérdense que las multas, que se me pasó eso, las multas en la 810 están contenidas en el artículo 135, las medidas correctivas, y especifican los numerales, ¿no? Numeral 1, o sea, lo que les hablaba de los comportamientos del 1 al 24, entonces dice, si el comportamiento es el 1, entonces la última por infracción urbanística es demolición. Si la infracción tal, con la legislación anterior, la multa la establecía la 810, ¿sí? Entonces decía, si se excedió tantos metros de la licencia, entonces usted como alcalde puede aplicar una sanción de 15 de 8 a 200 salarios mínimos, que es el tope que establecía la 810. Y usted graduaba como funcionario cuántos salarios mínimos de 8, que era el mínimo, a 200, que era el máximo, podía intervenir dependiendo de la clase de infracción. Ahora ya está más, digamos que tipificado con la 1801 en la clase de infracción y cuál es la multa aplicada. Hay algo que a mí me sucede mucho en la práctica en el municipio que asesoro, y es que los inspectores de policía me dicen, es que resulta que es un antejardín del espacio público, ¿sí? Y entonces construyó en el antejardín, pero la señora está dispuesta o tiene la intención de quitar la reja del antejardín. Pues, no sé, lo digo y eso lo hacemos en la práctica, ¿para qué yo voy a multarla? Si ella tiene la intención de quitarlo, pues simplemente opera la demolición. No hay necesidad de que yo ponga una multa y una demolición si ya es la intención del ciudadano de quitarlo. Entonces, podríamos trabajar en graduación, lo que les explicaba ahorita, de principio de favorabilidad y causales de agravación, en cómo yo establezco mis sanciones y mis multas. ¿Opera solo la multa? ¿Opera solo la demolición? ¿O operan las dos juntas? Dependiendo la graduación, dependiendo la intención también del presunto infractor, a la hora de aplicarla. Básicamente, ¿qué otra cosa se me escapa rápidamente, doctora Helen? Creo que digamos que abuelo de pájaro, pues sé que esto es un tema denso, pero traté de explicarles con mayor brevedad y claridad el régimen de transición, tanto en un procedimiento como en el actual, y quiénes son los funcionarios competentes, cuáles son los principios que se manejan, cuáles son las clases de infracciones, cuáles son las sanciones y cómo yo debo aplicarlo. Ahora, supongo que vendrán muchas preguntas en la práctica, entonces, pues, a disposición de la doctora Helen. Gina, muchas gracias por esta explicación. Digamos que nos das los tips que tenemos que leer, que tenemos que estudiar, pues para poder aplicar bien la norma y, digamos, no sobrepasarnos en el poder que tenemos como administración, y a la vez los ciudadanos que nos están viendo, que también tenemos muchos ciudadanos, sepan cómo defenderse frente a las actuaciones administrativas. Perfecto. Entonces, tenemos bastantes preguntas, vamos revisando una a una. Nos pregunta, ¿hay una regulación reciente sobre construcción o modificación de andenes? Muchos andenes han sido construidos con rampas para vehículos que cortan la movilización normal de los peatones. Bueno, digamos que sí, pero es que la construcción de rampas, digamos que
en el marco normativo de la infracción urbanística, tanto como lo establece la 1801, no hay una conducta específica para la construcción de rampas en el espacio público. Eso ya es en materia, digamos que, de la Secretaría de Planeación, de la Ley 1469 de 2010, donde establece que está permitido sobre los andenes, pero con la Oficina de Planeación no está constituido como una infracción urbanística en las conductas establecidas en la legislación actual. Okay. Listo, no es una infracción. No es una infracción, pero entonces, ojo, cuando yo voy a construir una rampa, evidentemente tengo que acercarme a la Oficina de Planeación que me diga cuáles son los parámetros de construcción. ¿Por qué? Porque en las rampas y en los andenes está el espacio público, y si hay una afectación al espacio público, claramente hay una infracción urbanística. Por eso hay la construcción de rampas como tal es una disposición que está contenida en la norma que acabo de mencionar y que le corresponde plenamente a la Secretaría de Planeación dar los parámetros a las personas que lo están haciendo. Es decir, Secretaría de Planeación. De Planeación, sí. Acudo a una Secretaría de Planeación cuando yo vaya a hacer una. Sí, correcto. Si interviene en el espacio público, sí es una infracción. Okay. Pero obviamente los parámetros normativos los da la entidad, el funcionario competente. O sea, el municipio. El municipio, claro. Listo. Si una licencia ya aprobada caduca y no se construye al 100%, ¿el dueño de la misma puede continuar la construcción con esa licencia o se debe tramitar una nueva? No, si ya está caducada debe tramitar una nueva. Sí, la caducidad es una manera de extinción, digamos que de derechos también, y sí debe tramitar una nueva. Listo, claro eso. Ante la infracción, ante la Secretaría de Planeación. Nos hacen una pregunta bastante ilustrativa, entonces la voy a tratar de hacer como él la hizo. ¿De quién es la responsabilidad de invasores cuando se avisa desde que se puso el palito y una tablita? Se avisa a todas las dependencias y pasan los años y hoy en día vemos un edificio de 3 pisos. Pero se avisa cómo. Ellos dicen que avisa. Yo pensaría que un aviso muy verbal, por favor, si nos pueden aclarar. Aclaremos si se avisa verbalmente qué pasaría y si se avisa a través de un oficio o un documento. A estas alturas, ¿ya los invasores se convierten en legales? ¿O qué sucede, digamos, en situaciones que son muy... No, partamos de la premisa que una presunta ilegalidad nunca, o sea, si está demarcada como ilegal, pues nunca va a ser legal. Es decir, que no entiendo mucho la pregunta, pero en el caso de que yo cogí y empecé a poner ¿cómo puedo decirlo? Invadí un espacio, okay. Un lote, que no es mío, lo invadí. Llegué, establecí, digamos, un cambuche, los vecinos dieron aviso y ya hoy es un edificio. No, miren, como les decía inicialmente, como te decía, nosotros no podemos amparar la ilegalidad. Obviamente hay un principio que se llama la confianza legítima y es yo como Estado, si permito y fuera de eso me manifiestan la comunidad, los vecinos, que ya lo que empezó con unas tejitas ya es un edificio y yo lo permití, pues claramente Estado, administración, para iniciar el presunto proceso por infracción, pues ya ha caducado, porque tenemos unos límites, ¿sí? Sí. Tenemos unos límites y en el momento en que haya caducado esa acción, pues lamentablemente, al no ser que haya una afectación del interés general para yo poder demoler. Pero la demolición, yo como Estado debo garantizar quién vive ahí, cómo iniciaron, cómo permití como Estado la confianza legítima, y en el momento de establecer o de otorgar esa confianza legítima, yo como Estado puedo demoler lo que está fuera de la ley o lo que está invadiendo las normas urbanísticas, pero a la hora de demoler yo también debo garantizar las condiciones de esas personas que están ahí. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea y digamos que la invitación es que como nosotros como funcionarios tenemos la obligación de hacer un control urbanístico. Yo sé que a veces tenemos pocos funcionarios, pocos técnicos, pero en la medida de lo posible ese control urbanístico tratémoslo, que no dejemos avanzar. Ahora, el mismo Código de Policía establece unas medidas correctivas que son suspensiones de la obra. Okay. Es otra medida correctiva que es la suspensión de la obra que anteriormente con el Código de Policía anterior también se hacía a través de un acto. Yo puedo evitar que vaya más allá como funcionario haciendo una suspensión de obra como medida correctiva.
tratemos de eso, porque que no nos pase cuando ya está el edificio, ya han pasado los 3 años, dígame yo, como si me alegan una caducidad, pues no puedo hacer nada. Al no ser, insisto, que haya un interés general, es decir, ha pasado mucho en la práctica que empiezan a hacer sus casitas y sus casitas alrededor de un cauce de un río, que no cumple con los 50 metros, ¿sí? Y resulta que yo cuando estaba voy a ver y veo toda una construcción ilegal de casas, gente obviamente que pues, no tiene los modos ni los medios y viven ahí. Entonces yo como Estado, la Corte Constitucional dice, si el cauce del río se aumenta y muerde el pasaje, usted tiene que reparar, es la culpa, ¿sí? Entonces hay sentencias de la Corte que dice, sáquelos porque, digamos, es la obligación de reubicar. Pero mientras a mí no me manifiesten, digamos, que una ola invernal o un caso fortuito o algo, yo como Estado debo hacer los aclaramientos de cómo yo permití que me construyeran al lado, cómo los puedo yo tratar, no sé, a través de, pues, de diferentes disposiciones presupuestales, cómo puedo yo reubicar. La intención del Estado es reubicar a esas personas, pero entonces la idea es no permitirlo. Claro, por permisividad, tengo que asumir un costo. Ahora, nosotros como funcionarios, al permitir, no creemos que, si permitimos y no pasa, también tenemos consecuencias según la 18. También somos sujetos sancionables por permitir la caducidad de estas acciones, este control urbano. También, queridos amigos, nos pueden iniciar nuestros procesos disciplinarios por no hacer el control urbanístico a tiempo o por efectuar o permitir que se configure una confianza legítima. Entonces, muy pilas, entonces los funcionarios, los inspectores, a estar pendientes de que no se nos toca hacer un control urbanístico. Yo sé que a veces no tenemos la capacidad, digamos que en personal, pero por lo menos de las situaciones más críticas que generen en la población o en determinada entidad territorial, pues tratar de hacerlo. Listo. Resulta, Gina, que muchos de los estudiantes que nosotros tenemos acá, los participantes, están haciendo el curso de ordenamiento virtual. Otros asisten y vienen a asistir todos los viernes de la planificación. A esas personas se les va a dar un certificado, entonces por favor se les recuerda que realicen la encuesta, que ingresen al link que está disponible en el chat, consecutivo 2016-2036, y realicen la encuesta, pues mediante este instrumento es que vamos a certificar. Seguimos con las preguntas. ¿Cómo se intervienen las construcciones ilegales dentro de áreas protegidas? Ejemplo, un parque regional que ya tiene más de 2 años y obedece a cabañas y viviendas campestres. No, como hablaba ahorita con la 1801, las áreas protegidas tienen una graduación y tienen una especificación. Miren, como funcionario, por favor, áreas protegidas, creo que lo leí ahorita en el 1801, cuando estamos hablando de medio ambiente, de áreas culturales, arquitectónicas, nosotros tenemos una graduación y una sanción y evidentemente no podemos permitir, inmediatamente se sanciona. Creo que es una de las multas más fuertes que establece el nuevo código. La anterior sí era una graduación, pero con el nuevo código esa sanción, ahí sí no admite principio de favorabilidad, no admite, miremos acá la situación, sanción de una. Hay una cosa importante que se me olvidó mencionar, digamos que y es qué pasa cuando, con la legislación actual, qué pasa cuando un infractor no paga la multa. Se me olvidó eso porque en este caso específico de la pregunta, que esa sí no omite, esa sí tiene que ser sancionada, en ese caso me desvío un poco, pero es que lo recordé y es importante. Los inspectores de policía, ustedes tienen 6 meses, son 90 días, dicen 90 días para que paguen la multa. Si en 90 días el infractor no paga, se va a la Secretaría de Hacienda con unos intereses de más respecto a esa multa y le inician el proceso de jurisdicción coactiva. Se me olvidó eso, que era importante. O sea, bien importante. Sí, se me olvidó, pero lo recordé con ocasión de la pregunta. El movimiento de tierras es otra actuación que regula el decreto. Sí, claro. Si se realiza sin el permiso debido. ¿Hay infracción y se puede legalizar la licencia en la oficina de planeación? Sí, se puede hacer. Hay ciertas conductas que establece el artículo 135 que sí pueden ser objeto de, digamos que, no sé si esa sea la palabra, de poder sanear la conducta, ¿sí?
Entonces, claro, el movimiento de tierra, yo puedo ir a planeación, preguntarle, bueno, ¿qué puedo hacer al respecto? ¿Dónde lo hago? ¿Dónde no? Hay otras que no. Por ejemplo, cuando yo construyo sin licencia y me acerco a planeación y me dicen, no, es que usted donde construyó resulta que está el centro histórico, está no sé qué, está, y no se puede construir, demoler. O sea, demoler, o sea, en ese sí. Pero hay una inversión la persona total, porque hay unas que yo en medio de la infracción me puedo, yo como ciudadano puedo acercarme a la oficina de planeación y preguntar, miren, quiero hacer esto, es que previo a que coge y eche la plancha y haga, ¿por qué no me asesoro a los funcionarios y pregunto, o las oficinas de planeación, por qué no hacen una publicidad, por qué no hacen unos volantes o unas charlas, ¿sí? Didácticas con la comunidad? Se evitan ellos actuaciones administrativas, se evitan sancionar a las personas que muchas veces no actúan con el dolo de hacerlo, pero sí es pertinente que invitar a través de volantes a los ciudadanos a que previo a construir, a modificar, a ampliar, a pintar, a lo que sea, porque hay muchos ciudadanos que quieren hacer una ampliación en su casa y creen que porque es adentro de su casa lo pueden hacer, ¿sí? Y resulta que hay ciertas ampliaciones privadas particulares que sí requieren una licencia. Me evito y voy y pregunto. ¿Cuáles sí puedo? ¿Cuáles definitivamente por ser esto centro histórico, por ser esto no puedo construir acá? ¿O cuáles por la actividad del uso del suelo que me otorga la licencia no puedo hacer? No puedo desarrollar la actividad tal acá porque el uso del suelo otorgado en la licencia no me lo permite. Entonces, ¿para qué me voy a generar una multa si no? Si no lo necesito. Sí. Preguntar. Entonces, digamos que un tip acá, claro, es preguntemos a las secretarías de planeación qué puedo y qué no. Hay conductas que sí se pueden, ¿sí? Me excedí la licencia, pero resulta que si voy a planeación y me dicen, usted construyó el tercer piso, pero sí lo puede hacer, entonces ¿por qué no voy y tramito mi licencia antes de que me sancionen? Puede hacerse dentro del trámite incluso del proceso, ¿sí? Hay otras que tratamos de espacio público, no hay nada que hacer, hay que demoler. Nos preguntan acá, no miramos si la podemos resolver acá. Cuando se construyen los que llaman policías acostados en vías demasiado grandes, afectando los carros pequeños, ¿hay alguna, digamos, hay una regulación frente a ese tema? Bueno, esa pregunta, digamos que se escapa de la competencia en este momento, porque no es una infracción urbanística como tal, ¿sí? Entonces, qué pena. Sí, es un tema que no... Los términos sancionatorios, porque hablas de la afectación del vehículo. Sí, no, ya está en un tema ya de particular. Sí, ya administrativo, sí, si es el caso. ¿Los procesos sancionatorios tienen términos para prescribir la acción? ¿Los procesos sancionatorios tienen término? Sí. No, los procesos sancionatorios caducan, como lo dije antes, ¿sí? Caducan en 3 años. Los procesos sancionatorios tienen una caducidad de 3 años. Ok. ¿O cuánto tiempo es el máximo para fallar a fondo y realizar el proceso legal que corresponde? Bueno, digamos que entiendo yo que esa es una pregunta general de procesos sancionatorios, que no solo en las actuaciones administrativas está la infracción urbanística, pero para contestar la pregunta sí hay un término de 5 años. De 5 años en procesos sancionatorios, ¿sí? Pero ojo porque estamos hablando de infracción urbanística, ¿sí? Pero son 5 años. Listo. Si se construye una casa de 60 metros cuadrados, de un piso sin licencia en un terreno de 1 hectárea en el sector rural, ¿puedo solicitar la confianza legítima para impedir que se llegue a urbanizar el terreno, razón la venta de derechos, cuota? No. De entrada ahí hay como 3 problemas jurídicos que contravienen la norma urbanística, ¿sí? Entonces fíjate, ¿el primero cuál es? Una casa de 60 metros. Sí, pero construir, la primera es sin licencia, entonces, un terreno, fíjate. Entonces, claro, yo puedo construir en un terreno rural, pero por eso insisto en que los usos de suelo rurales y urbanos y las clases de uso de suelo que me determina el plan de ordenamiento territorial, ¿sí? Es determinante la licencia acá, ¿sí? Entonces, primero, construyó sin licencia, primera contravención de la norma urbanística, ¿sí? Porque toda construcción, así sea en un predio rural o urbano, requiere de licencia de construcción. Entonces, primera problema. ¿Cuál es la otra? Que le digo entrar. Para solicitar impedir que se llegue a urbanizar terrenos. No, pues era el tema de que construyó
Porque es rural. Sí, rural. no, de entrada no hay nada que hacer. Todas las construcciones requieren licencia. En caso de construcciones sin licencia por cuenta de un tercero, en virtud que realizó venta que realizó una venta, sin que se haya corrido escritura pública ni registrada en el Poder Inmobiliario, ¿quién es el destinatario de la multa? ¿El titular de los derechos reales sobre el previo o quien realizó el acto de construcción sin contar la respectiva? Caramba, esa es una respuesta súper interesante porque se da en la práctica así. Que vienen y me formulan a mí un cargo, me cita el inspector o el alcalde y me dicen, pero fulanito, es que a mí me llegó el folio de matrícula y me dice que usted es el propietario, que usted fue el que... No, qué pena, a mí me vendieron la casa, yo ni construí ni supo, a mí me vendieron con eso. ¿Qué hacemos en la práctica? ¿Para qué? Para hacer como una compensación, es decir, si a mí, yo parto el principio de buena fe, que el funcionario que se acerca me dice, a mí me lo vendieron así, bajo el principio de buena fe. Evidentemente, yo tendría que acercarme a la base de datos que generalmente las secretarías de Hacienda de los municipios tienen la base de datos de todo el historial de los folios de matrícula, ¿no? Y yo vinculo como tercero al propietario, vinculo como tercero al que le vendió, vinculo. Y a la hora de la vinculación, que es una actuación administrativa que está establecida en la 1477, en esa vinculación yo dentro del proceso puedo establecer quién cometió la infracción urbanística. Ahora, si se termina el proceso, ¿sí? Y nunca se supo quién fue el que la desarrolló, yo como les aconsejo, hay una infracción palpable, no hay un infractor, les ordenaría que demolieran. Demolieran a costa de quién? Del que aparece en la actualidad en el folio. Sí, es algo complejo, es muy ¿no? complejo. Entonces, para comprar uno también tiene que estar Claro. Y las responsabilidades, ¿no? De quién hizo quién, cómo hago. Por eso yo siempre le invito a los funcionarios que en este caso, que es, digamos que muy cotidiano, que los vinculen a todos, no inicien la investigación solo con el que aparece, sino con el tercero que crea también incluso hasta tener un derecho, alguna cosa que vincule. Y ya en el transcurso del proceso se sabrá. Si no se sabe y la conducta es contraria, súper contraria, como construir y no obtuvo la licencia, entonces yo como autoridad, como entidad, como Estado, debo demoler. ¿En qué lugar o cuál es la ruta para arreglar los pleitos que surgen de obras realizadas y causen daños a los vecinos? Por ejemplo, cuando me construyeron al lado y me empezaron a causar humedad. Bueno, digamos que no, eso no tiene que ver con el tema que estamos hablando de la infracción urbanística, pero voy a absorberles la inquietud. El mismo Código de Policía habla de otras medidas correctivas que no son infracción. Ojo, aquí estoy hablando que el vecino construyó y me generó a mí una humedad, ¿cierto? El Código de Policía establece que hay unos actos perturbatorios o unos hechos perturbatorios, eso se llama perturbación a la posesión, que está establecido también como medida correctiva y como proceso verbal abreviado en la 1801 de 2016. Ojo, ese ejemplo no es una infracción urbanística. Ese ejemplo es una perturbación a la posesión, porque por la construcción del vecino me está perturbando a mí mi posesión de mi bien inmueble, ¿sí? Ahora, si la cosa va más allá de esta medida correctiva, que no es infracción, que es una perturbación a la posesión tratando de derecho policivo, pues que también soy experta en la materia, el vecino tiene otro mecanismo y es acudir ante la jurisdicción ordinaria para la reparación, para los daños, para los perjuicios. Pero pues eso, otro tipo de acciones que no vienen en el caso de infracción y control urbano, pero pues les absuelvo la pregunta ahí como extra. Sí. Nos preguntan acá, ¿cuál es el funcionario responsable de la individualización del infractor? Otra vez, qué pena, ¿cómo? ¿Cuál es el funcionario responsable de la individualización del infractor? ¿La inspección de policía o el secretario de la Secretaría de Planeación? La Secretaría de Planeación tiene que enviar al inspector de policía ya los datos, como les decía al inicio, de quién es el presunto infractor, cuál es la infracción, o sea, Planeación siempre tiene que mandar un oficio al inspector para que inicie el proceso. Ahora, si Planeación no sabe, ¿sí? Y llega al inspector de policía y dice, por determinar responsable,
pues yo no voy a hacer un volteo, espérese, lo mando otra vez a planeación, espere, lo devuelvo, espere, porque también tenemos que aplicar el principio de economía procesal y de ser como funcionarios públicos, de ser ágiles. Pues puedo enviar un oficio a la Secretaría de Hacienda que me envíe quién es el propietario del inmueble. La mayoría de secretarías de Hacienda de las entidades territoriales tienen un programa en el cual les indica quién, pues por los impuestos y todo, quiénes son los propietarios, quiénes son los dueños. Entonces puedo evitarme ese trámite, pero planeación es la oficina que tiene la responsabilidad. Nos pregunta, ¿las casas prefabricadas requieren de licencia? Sí, por supuesto. Sí. Buenos días. Se dio una licencia de construcción condicionada debido a que el predio está cerca de una línea férrea. Sin embargo, el dueño del predio vendió al nuevo dueño, modificó la construcción, incumpliendo en los alistamientos de la línea férrea. La licencia de construcción debido al predio. No, pues modificaron la construcción, o sea, tenían licencia y modificaron la construcción. No, claramente es una conducta contra las normas urbanísticas y de hecho está establecida en el numeral que citamos del artículo 135 del 1801. Toda la actividad o destinación de uso de suelo, porque creo que ahí lo que le entendí es que el uso del suelo lo condicionaron diferente al otorgado una licencia. Ya hay una infracción urbanística. ¿En qué casos se aplica el reconocimiento de las construcciones existentes? Es necesario reconocer construcciones de 20 años de existencia. ¿En qué caso? ¿En qué casos se aplica el reconocimiento de las construcciones existentes? Bueno, no entiendo mucho la pregunta. Digan, cuando una casa que lleva 20 años. ¿Y la quieren legalizar? Sí. Pero sí, no la pregunta. ¿Legalizarla en qué materia? Porque si es de titulación, pues es otro procedimiento ordinario que es legalización de tierras. Sí, en el caso, digamos, de que esta casa tenga más de 20 años y no tenga una licencia de construcción. En cuanto a licencia de construcción, no titularidad. Miren, el paso de los años no es óbice para yo como ciudadano ajustarme a la norma. ¿Sí? Entonces, sí, claro, que hay unos tiempos en que a mí el Estado no me puede sancionar, pero una cosa es los términos que tienen para sancionarme y otra cosa es que yo como ciudadano me pueda adecuar a la norma. Siempre me puedo adecuar a la norma, siempre que exista la intención. Ahora, si la adecuación lleva 20 años y el Estado nunca me inició el proceso, pues felicito al ciudadano porque no le hicieron nada. Pero claramente, si lleva una construcción sin licencia por todo ese tiempo, pues hay una infracción. ¿Se puede acomodar? Claro que se puede. Pero fíjate la diferencia. El ciudadano siempre, no hay una temporalidad para ajustarse a la norma, mientras que el Estado para sancionarlo sí. Dentro del casco urbano del municipio hay una cuadra donde se puede construir máximo 3 pisos y hay un edificio de 5 pisos terminado y habitado. ¿Qué se puede hacer? No, yo, por el ejemplo, claramente hay una infracción urbanística se excedió de la licencia y hay dos conductas. Primero, pareciera que construyeron un 5.º piso en área prohibida y segundo es en el casco urbano donde probablemente la destinación de uso de suelo no lo permite. Porque, insisto, hay que mirar las destinaciones de uso de suelo, ¿sí? Uso comercial, condicionado, residencial, industrial, agropecuario, o sea, por eso insisto en que como ciudadanos debemos acercarnos a la oficina de planeación a que nos den la información y como funcionarios y como Estado debemos hacer unas campañas publicitarias, no sé si a través de medios virtuales o otro tipo de medios, diciéndole a los ciudadanos, miren, o sea, si el barrio tal está lleno de antejardines, pues ¿por qué no voy y les doy una charlita y les digo, muevan el antejardín? Sí. Entonces, claramente... de acuerdo al municipio, ¿qué infracciones están presentando? Claro. Y ahí hay 2 infracciones, el ejemplo que me pusiste. ¿Es procedente que se exija a un ciudadano para la realización de obras menores como paredes, cambios de piso, entre otros, en el predio, alguna licencia? Por eso hablaba sí y no, porque hay algunas remodelaciones o adecuaciones particulares que sí requieren licencia. Si yo voy a pintar, pues obviamente pues, para pintar no requiero la licencia, que es más o menos como lo entendí. Pero hay unas que, por ejemplo, he visto mucho que hay unas casas que tienen como un altillo, sí, y en el altillo tratan de hacer como una habitación extra,
Entonces, es indispensable que la oficina de planeación me dé el permiso para hacer. Ahora, ustedes van a decir, ¿y yo cómo sé si fulano hace o no hace el altillo? Es muy difícil yo como inspector de policía en control urbano establecer esas infracciones de remodelación y ampliación privadas que no se vean pues, en el exterior, ¿sí? Pero hay ciertas conductas, insisto, de remodelación que sí requieren. Unas sencillas como las que mencionan, pues no, si yo voy a pintar, pues obviamente no requiero. Si yo voy a cambiar las puertas, pues no requiero. Pero lo que comprometa la estructura, lo que comprometa la estructura, sí, esa parece como muy claro. Un propietario hace una construcción de otro piso en su casa. No solicita la licencia de construcción en primer momento. ¿Cuál sería la infracción y respectiva sanción? La infracción se excedió en la licencia de construcción, esa es la infracción, se ha excedido en lo preceptuado en la licencia otorgada, y la multa la establece ya, si es con la legislación actual, esa conducta si es con la legislación actual está, aquí dice que se excedió, está acá, los usos, destinar, es la conducta 1, y la medida correctiva es multa especial por infracción urbanística, demolición de obra, construcción, cerramiento, reparación o mantenimiento de inmueble, ¿sí? Entonces, los comportamientos, como les dije, están en el artículo 135, si es una infracción, y la multa está en el comportamiento 1. Nos está contando, nos está compartiendo Nelson, que en el municipio de Cajicá están llevando a cabo una campaña que se llama Construye responsablemente para evitar tanta explotación. Excelente. Felicitamos al municipio de Cajicá. Se realizó una urbanización con torres las cuales excede el número de pisos establecidos en el esquema de ordenamiento territorial. Ya fueron entregados a los beneficiados. ¿Qué proceso se debe realizar? Bueno, ese es un tema muy complejo porque veo que ahí hay propiedad horizontal, de hecho. Entonces, digamos que el tema ya no es... Sí podría hacerse por infracción urbanística, pero si quieren una solución, habría que intervenir propiedad horizontal, habría que intervenir constructora, propietarios, ¿sí? Claramente el municipio no permite eso, pero ahí hay una infracción urbanística en propiedad horizontal. Puede iniciar el proceso porque efectuó otro piso sin la respectiva autorización en la licencia, pero acá hay un componente agregado y es la propiedad horizontal. ¿Es de propiedad horizontal? Sí, ¿no? Es propiedad horizontal. Yo tuve un casito así, y en ese caso hasta nos fuimos a la jurisdicción contenciosa. Contenciosa por un lado y ordinaria por otro lado, porque porque la constructora también fue la que permitió, digamos, pues la constructora fue la que inició, claro, la constructora. Entonces, eso ya es, obviamente la administración tiene la facultad a través, si le quiere iniciar el proceso de infracción urbanística al representante legal de la constructora, pero para tener una mayor, digamos que eficiencia de la demolición y demás, porque claramente hay que hacerla, tienen que ir a acudir a la jurisdicción. ¿El inspector puede iniciar de oficio un proceso por inspección urbanística o imperiosamente requiere un aviso previo de la Secretaría? No, de oficio, ¿sí? A solicitud de parte o de oficio. Pero cuando el inspector recibe la queja, ¿sí? O sea, cuando viene el memorando no viene de la oficina de planeación, sino cuando el inspector de policía recibe la queja de un vecino o de un ciudadano. Sí es el mecanismo procedente porque a primera vista con la queja el inspector de policía no puede hacer nada. Entonces sí tiene que remitir la queja a planeación para que hagan el trámite de que vaya un perito, verifique si es verdad la conducta que indican en la queja, quién es el posible infractor, pero de oficio a solicitud de parte se puede hacer. Gina, muchas gracias por toda la colaboración que nos estás prestando. Recuerden, Gina Mora, Gina es asesora en este tema, es abogada, es una especialista en este tema de infracciones urbanísticas.
Continuamos porque nos siguen preguntando bastantes cosas. ¿Se requiere licencia para la construcción de muros de contención? Sí, claro que sí. Acuérdense que todo lo que es que me has dicho, todo requiere licencia, todo requiere permiso, todo requiere autorización de la oficina de planeación, por los usos, por la destinación, por los usos otorgados en las licencias, ¿sí? Nos están hablando, por ejemplo, de varios conjuntos donde el 90% de las casas tienen antejardín. Ya estamos hablando de más o menos 3.000 casas. Eso es un problema. Antejardín, me imagino que pusieron ahí el muro sobre el espacio público, supongo. A ver, por favor, aclárenos eso. Permisos que nos administración. Nos dice que cerca de lo que ocurrieron en ese hecho, las recomendaciones a ver los posibles resultados de esos procesos de demolición. Y hacer también, hay un conflicto de la propiedad horizontal que existe. Lo que les dije, si es con propiedad horizontal, ya la cosa va más allá de la actuación administrativa como tal. Pero obvio, se inician los procesos de infracción. Pero si quieren resultados, contra la constructora. Listo, se nos está presentando mucho en Cundinamarca que las casas que anteriormente eran unifamiliares se reformaron para hacer, digamos, apartamentos. ¿Esto, digamos, eso pusiera una infracción? No. ¿No? No, eso ya es los lineamientos urbanísticos por la oficina de planeación. No, no. Nos dicen, ¿existe una normativa para aprobar licencias para vivienda en la modalidad de contenedores y glamping? Bueno, todo lo que corresponde a licencias, más que la arquitecta se nos fue, es un poco más técnico, pero está establecido en la ley 1469 de 2010, ¿sí? Por si hay alguna duda. Pero realmente en tema, digamos que de licencias como tal, pues no es lo de la infracción, se nos fue la arquitecta Martica Becerra. No podría decirlo con claridad, pero la normatividad sí señala todo ese tipo de cosas, la 1469 de 2010. Si la licencia de construcción es de 2 pisos más altillo, pero finalmente se construyeron 3 pisos, ¿hay sanción? ¿Cómo? La licencia de construcción es de 2 pisos más altillo. Ok. Pero finalmente se construyeron 3 pisos. ¿Hay sanción? Como lo plantean, yo diría que sí, ¿sí? Porque una cosa es el altillo y otra cosa es el tercer piso, que su estructura y su destinación es totalmente diferente. Entonces, si la licencia de construcción me la dieron para 2 pisos y altillo, y yo hago 3 pisos, sí estaría excediéndome la licencia. Pero es un caso particular que habría que verlo con la oficina de planeación y con el respectivo informe técnico, ¿no? Si sí es piso, si sí es altillo, porque las condiciones técnicas son diferentes. ¿El inspector de policía es el competente para sellar las obras que no son legales? Sí. Bueno, la idea era resolver la mayor cantidad de dudas e inquietudes. Yo creo que la mayoría, algunas me preguntaron y algunas son de pods, entonces no Sí, es un sí, caso pertinente, no son preguntas pertinentes. En otro momento, si quieren, las incluyen en el foro de preguntas y sugerencias en la escuela, y con mucho gusto se traslada al funcionario que pueda dar respuesta. ¿Listo? Entonces, Gina, muchísimas gracias. Pues nuevamente a la Secretaría de Planeación del Departamento, obviamente al gobernador, Jorge Emilio Rey, por este espacio. Espero pues que haya podido ayudarles a absolver algunas dudas. Yo sé que no es fácil, además el tiempo fue corto, pero pues fue un espacio muy agradable. Les agradezco a todos por estar conectados y a ustedes por la invitación y al ingeniero también. Muchas gracias por todo. Mil gracias y nos estaremos viendo en una nueva oportunidad. Gracias a ustedes, un cordial saludo entonces del secretario de Planeación, el señor César Carrillo, y de nuestro gobernador, Jorge Emilio Rey Ángel. Feliz fin de semana. Gobernación de Cundinamarca. Unidos podemos más.